Fíjense en esta imagen, largas colas en la carretera justamente en la Gran Canaria 1. Lo que ocurre es que a partir de hoy, justo en ese punto, los turismos y motocicletas deben ir por la Gran Canaria 3 a Las Palmas de Gran Canaria y la Gran Canaria 1 queda reservada para la circulación de vehículos de mercancías, de urgencias, sanitarios y transporte de pasajeros. Una imagen que no nos esperábamos en pleno confinamiento. Hoy se lo han advertido a los conductores, pero a partir de mañana serán denunciados quienes incumplan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Canarias acumula 1.380 casos positivos por coronavirus y 62 fallecimientos. Estamos a la espera de que la Consejería de Sanidad actualice esos datos. Preocupa especialmente, María Herrera, la situación en las residencias de ancianos. Así es, Pilar, muy pendientes de las personas de las residencias de mayores que han dado positivo por coronavirus, tanto usuarios como trabajadores. Son 3 esas residencias, las 3 en la isla de Tenerife, en los municipios de Tegueste, Puerto de la Cruz y Fasnia. 5 personas han fallecido y 47 han dado positivo por coronavirus. Las últimas cifras de contagios en España superan las 100.000 personas, hay más de 9.000 fallecidos. Silvia Mascareño lo han comunicado como cada mañana desde Moncloa y hasta ahora están compareciendo los ministros de Sanidad y también el de Consumo. Sí, los ministros de Sanidad y el de Consumo están compareciendo para explicar las medidas adoptadas ayer en el Consejo de Ministros, medidas destinadas a paliar el efecto económico del COVID-19, pero también ha analizado los datos de la pandemia, una pandemia que llega a la fase de estabilización, se ralentiza el número de contagios, hemos pasado del 20% al 8%, según el Ejecutivo, las medidas de confinamiento están funcionando. Reunión esta mañana del Comité de Gestión Social. El presidente de Canarias junto a las consejeras de Educación, Agricultura y Derechos Sociales siguen con estos encuentros para activar medidas dirigidas a las familias y a aquellas personas más vulnerables en las islas por esta situación de confinamiento. Óscar Herrera, ¿han hecho algún anuncio? ¿Qué se espera que digan? En ese comité se ha informado que el material de protección individual y los test de detección del coronavirus que están llegando ya a Canarias tendrán lógicamente como prioridad el personal sanitario, pero también los trabajadores de los centros de atención sociosanitaria y sus usuarios, las personas mayores y los discapacitados. Son los titulares de este miércoles 1 de abril. Comenzamos. Imagen impensable en los accesos a la capital Gran Canaria esta mañana con largas retenciones debido a los controles que la Guardia Civil ha comenzado a realizar hoy, 1 de abril, con el fin de asegurar que solo se pongan al volante, Natalia Cuellar, quienes cumplen con las medidas de restricción. Pues sí, mañana de controles en los accesos a la capital Gran Canaria realizados por la Guardia Civil con el objetivo de minimizar los desplazamientos a aquellas personas que tienen que trasladarse a sus trabajos denominados empleos esenciales en las nuevas restricciones del estado de alarma. Lo curioso, lo llamativo han sido las retenciones que se han producido desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 10, situación que espera remita desde mañana mismo. Lo que se ha hecho ha sido dividir el acceso a la capital por la Gran Canaria 1 para los vehículos pesados y por la Gran Canaria 3 para los vehículos ligeros, donde hoy ha estado además el mayor control. Controles que se seguirán realizando en los próximos días de manera aleatoria y solamente en los puntos de acceso a la capital, lo que incluye la Gran Canaria 2. Son 1.380 los casos positivos por coronavirus en el archipiélago y 62 personas han fallecido. Estamos a la espera de que la Consejería de Sanidad actualice los datos. Tenerife es la isla, María Herrera, que más cifras acumula. Así es, Tenerife es la que concentra el mayor número de personas afectadas por coronavirus. Son 741 personas las que han dado positivo y 37 fallecimientos. A la espera, como dices, Pilar, de esa actualización de los datos por parte de la Consejería de Sanidad y muy pendientes también de esas personas de las residencias de mayores, esos casos que han dado positivo. Uno de ellos, por ejemplo, lo conocíamos la semana pasada en esa residencia de Fasnia, donde una persona ha fallecido y 36 daban positivo, 26 usuarios y 10 trabajadores. También en Tegueste, esa residencia con 11 positivos y 3 fallecidos. Y en el Puerto de la Cruz, en el hogar Santa Rita, también hay que lamentar un fallecido y a las otras personas, 4 en concreto, que se le ha hecho ese test, han dado negativo. Especial cuidado en este centro del Puerto de la Cruz, que concentra más de 600 usuarios y casi 400 trabajadores. Mensaje de tranquilidad y sosiego.
el centro camina y sigue caminando como lo que es. Después de la incidencia del COVID de nuestros residentes, todo lo demás funcionan los protocolos y las personas que estaban conviviendo con esa persona pues han dado negativos. Y como no, para nuestros familiares, esa tranquilidad, estamos activando un protocolo de comunicación, ya verán que está funcionando, que les va a gustar. ¿Y cómo evoluciona el COVID-19 en el mundo? Vamos a ver cómo está a día de hoy la evolución. Los datos son los siguientes. En el mundo, 826.222 casos y más de 42.000 personas han perdido la vida. Y si miramos a China, donde se originó este virus, hay más de 82.000 casos y más de 3.000 personas han fallecido. En Irán, más de 44.000 casos y casi 3.000 fallecidos. Alemania sigue teniendo un número bajo de fallecidos y Francia siguen aumentando. En España, más de 100.000 casos y en Italia, más de 12.000 fallecidos. Si miramos a Estados Unidos, se dispara la cifra de casos, más de 189.000. Por comunidades autónomas, a día de hoy podemos decir que Madrid sigue encabezando el número de casos, seguido por Cataluña, y sorprende que en Castilla-La Mancha haya aumentado el número de casos más de 7.000, por encima del País Vasco y cerca de Castilla y León. En cuanto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, siguen teniendo el número más bajo de casos. Y si miramos a nuestro archipiélago, a día de hoy podemos decir que hay 1.380 casos, como les hemos contado. Hay 62 personas que han perdido la vida y 77 han recibido el alta. ¿Y cuál es la incidencia acumulada los últimos 14 días? Bueno, pues vemos que entre 284 y 486 casos por cada 100.000 habitantes se han registrado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Madrid, también lo vemos en Navarra, en La Rioja. En La Rioja le siguen las comunidades de Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Cantabria, con 192 a 284 casos por cada 100.000 habitantes y, sin embargo, nuestro archipiélago vemos que la incidencia es bastante menor. Por sexo y por edad, aquí en Canarias afecta, como vemos, ligeramente más a las mujeres que a los hombres. Es notable la incidencia a partir de los 20 años en ambos sexos. En los hombres destaca mayor número de casos a partir de los 60 años hasta los 69 y en las mujeres entre los 50 y 59 años. Y fíjense en esta curva, en este gráfico, cómo evoluciona en 4 países: China, Estados Unidos, Italia y España. En China vemos ese pico tan pronunciado, en Estados Unidos cómo sigue subiendo y no desciende. En Italia, que si bien baja el número de contagios, pues ahí se entiende a mantener, y en el caso de España, tras subir repentinamente, ha bajado y estamos pendientes de que se estabilice. A ver si conseguimos que sea así durante esta semana. Y muchos nos preguntamos, ¿está sirviendo de algo el confinamiento? Bueno, la pregunta que no se puede contestar hasta que no pasen las 2 semanas de confinamiento, pero podemos ver que se intenta con ellos mediante esta gráfica. Hay 3 curvas, la verde, la amarilla y la roja. La verde muestra el escenario en el que estamos, la curva crece hacia arriba, hay muchos contagios. El problema es la línea discontinua que muestra la sobrecarga de los servicios sanitarios. Cuando la curva sobrepasa esa línea, los servicios sanitarios se colapsan. La línea amarilla es el escenario que estamos buscando ahora. Esto es aplanar la curva verde. Los contagios se siguen produciendo, pero a un ritmo menor. Eso prolonga el tiempo de presencia del virus entre nosotros, pero evita el colapso porque, como pueden observar, no se sobrepasa esa línea discontinua de la que hablábamos. Y la línea roja sería el escenario futuro sin confinamiento. Aunque los contagios se siguen produciendo, ya no sobrepasan la capacidad de atención sanitaria, aunque todo el mundo esté en la calle. Bueno, España supera, como hemos visto, los 100.000 contagios y en solo un día han fallecido 864 personas. Son Silvia Mascareño, los últimos datos ofrecidos hoy. Sí, acaba de terminar además la rueda de prensa del ministro de Sanidad y también del ministro de Consumo, no solo para analizar esos datos, sino también para explicar algunas de las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. Pero esos datos, como dicen, siguen siendo muy duros. El Gobierno dice que hemos llegado a la fase de estabilización de la pandemia, se ralentiza el número de contagios, hemos pasado un 20%, después a un 12%, ahora estamos
en un 8%, así que según el Ejecutivo las medidas están dando sus frutos. En eso coinciden con el Comité Técnico de Crisis del Coronavirus, que como siempre ha comparecido esta mañana. España ha superado los 102.000 contagiados, también hemos superado los 9.000 muertos, hemos marcado ese nuevo récord de 864 víctimas en las últimas 24 horas, pero la curva se está estabilizando según los expertos, tal como refleja ese crecimiento de casos del 8%, que aún es menor si nos fijamos solamente en los hospitalizados. El punto crítico siguen siendo las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales, aunque en algunos que estaban muy saturados, aquí especialmente en la Comunidad de Madrid, parece que está mejorando la situación. Los expertos insisten, la curva parece que se está estabilizando, así que vamos en la buena dirección. De forma general, lo que podemos decir es que el incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia. Hoy ha tenido lugar una nueva reunión del Comité de Gestión Social presidida por Ángel Víctor Torres con distintas áreas de su ejecutivo con el fin de articular un conjunto de acciones políticas y políticas transversales dirigidas a proteger a las familias y a aquellas personas más vulnerables ante esta situación de confinamiento sanitario por el COVID-19. Óscar Herrera, cuéntanos las principales conclusiones. Sí, es la segunda vez que se reúne este Comité de Gestión Social por el coronavirus. Hoy el Gobierno se ha comprometido a que todo ese material de protección individual y los test PCR para detectar el coronavirus que han estado llegando a Canarias el fin de semana, ayer, y que lo seguirán haciendo en los próximos días, tendrán como prioridad, no puede ser de otra manera, el personal sanitario, pero también tendrán una distribución especial en los centros de atención sociosanitaria. Habrá protección para los profesionales de esos centros y también se harán test de detección del COVID-19 a los profesionales y también a los usuarios, a las personas mayores y discapacitados. Tal es la preocupación de esos centros de mayores, de esas residencias sobre todo, que se ha creado un grupo de trabajo coordinado entre la Consejería de Derechos Sociales y la de Sanidad para hacer un seguimiento más exhaustivo a esas residencias. Pues precisamente hay unas residencias en la isla de Tenerife que han registrado varios fallecimientos y vamos a hablar con el presidente del Cabildo de esta isla para saber cómo está la situación. Pedro Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de saludarles. Lo primero que queremos preguntarles por la situación de las residencias en la isla de Tenerife, donde en las últimas horas, los últimos días, ha habido varios fallecimientos. ¿Se está controlando tanto en las residencias de mayores privadas como públicas? Bueno, la labor del Cabildo es una labor, en primer lugar, en las públicas, de intentar adelantarnos a los acontecimientos, dotándola de material necesario para que todo el personal tuviera la suficiente protección y al tiempo evitase la propagación del virus. Por otro lado, el prever con protocolos zonas de aislamiento para que desde que se detectara algún caso pudiera ser recluido en una zona aparte. Y luego la búsqueda junto con el Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud, de alternativas para inmediatamente que se detectara un caso, hacer analíticas y en caso de ser positivas, trasladarlas a otro centro en donde se le pudiera dar un tratamiento médico. A partir de aquí nosotros hacemos un seguimiento diario desde hace ya tiempo. Colaboramos con las clínicas privadas suministrándoles material, porque lo importante ahora, más allá de que sea público o privado, es que los mayores tengan el mayor grado de protección posible, y trabajamos con el Gobierno también para tratar esos ámbitos de residencias de mayores con un tratamiento especial de desinfección en cada una de las clínicas, especialmente y de manera automática en aquellas en las que se detecta algún caso. ¿Por qué la isla de Tenerife, desde su punto de vista, es la que más casos registra de toda Canarias? Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas que nos hacemos casi todos los días, porque hay una diferencia tan grande entre Tenerife y otras islas. Yo no podría dar una respuesta concreta a esta pregunta, pero sí creo que podíamos avanzar el hecho de que algo tiene que ver en que en Tenerife se esté haciendo un número de pruebas mayor que en otras islas. De hecho, el Cabildo de Tenerife ha puesto un equipo del Cabildo, del área de genómica,
que tenemos un ámbito en el que se está haciendo investigación desde hace años y lo hemos puesto a disposición del Servicio Canario de Salud junto con un equipamiento técnico, y eso ha permitido que se aumente el número de pruebas que se hace diariamente, que se hayan agilizado tremendamente los diagnósticos y que hayan servido este equipo como refuerzo del Servicio Canario de Salud para la detección rápida de este problema. Imagino que tanto la aportación que hayamos podido hacer como el propio trabajo del Servicio Canario de Salud en cuanto al número de pruebas hará que aquí, en la medida en que los análisis son más numerosos, se puedan detectar más casos. Y esa, sin duda, puede ser una de las razones para que aquí se estén dando más casos en Tenerife que en otras islas. ¿Y podemos decir que Tenerife cuenta con todo el material sanitario para atender a los pacientes, como para proteger a sanitarios y también a las fuerzas de seguridad en esta situación, o hay que pedir más medios? Yo creo que los medios están siendo escasos en todos los ámbitos. Hay un problema de suministro que no depende del Gobierno de España o del Gobierno de Canarias, es simplemente que los mercados internacionales están copados pidiendo todo material, incluso los que se están incorporando nuevos y que pensaban que este problema no era tan grande, como es el caso del Reino Unido o de Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho desde el Cabildo de Tenerife? Nosotros también hemos hecho un pedido al extranjero, hemos hecho una solicitud de material, estamos a la espera de que ese material pueda llegar y que podamos unirlo al resto de la protección que nos va a suministrar el Gobierno de Canarias. Hemos empezado ya a repartir poco a poco entre los ayuntamientos, entre las residencias de mayores, y desde el recinto ferial vamos a trasladar material en la medida de lo posible a todos aquellos que puedan necesitarlo en la isla de Tenerife. El recinto ferial se va a habilitar, están en ello, como un hospital de campaña. ¿Ya está en marcha? Creo que se ha cortado, ¿eh? Sí, Pedro Martín, estamos en directo. No sé si nos puede escuchar. Bueno, parece ser que hemos tenido algún problema en esta conexión. Si nos es posible, la intentaremos retomar. Le estábamos preguntando por el recinto ferial en Santa Cruz de Tenerife, donde el Cabildo de Tenerife ha habilitado un hospital de campaña con 180 camas. Vamos a seguir con esta información especial sobre el COVID-19 y vamos a hablar de las iniciativas para intentar proporcionar material a los equipos sanitarios que en este caso se suceden. La colaboración de todos está resultando fundamental. En Arona el consistorio se ha puesto en contacto con quienes tienen las herramientas y los medios para elaborar viseras protectoras. Lidia Lorenzo, cuéntanos. Ya tienen 600 viseras, pero el objetivo es llegar a las 1000. 60 makers que trabajan con impresoras 3D en el sur de Tenerife participan ya en la iniciativa que ha puesto en marcha el área de juventud del Ayuntamiento de Arona para hacer llegar a los colectivos que lo necesiten máscaras protectoras contra el COVID-19. La Administración facilita el material y una vez terminadas se encarga de su distribución entre los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal de ayuda a domicilio y también los centros de mayores. Hemos querido dar un paso adelante y liderar la fabricación de máscaras protectoras realizadas en impresoras en 3D para toda la comarca sur. Nuestro objetivo es ampliar los recursos de protección. En la actual situación hemos descubierto que estamos rodeados de héroes anónimos, personas que se preguntan qué pueden hacer con lo que saben. Es el caso de los makers, un término que define una extensa comunidad que se dedica a la fabricación tecnológica como afición. La iniciativa pública y privada se ha puesto en marcha. ¿Qué puedo hacer con lo que sé? Es la pregunta que se hacen y responden los integrantes del Maker Space de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hacer una media de unas 400 viseras al día, que luego se distribuyen a todos los centros de los que vamos recibiendo petición en colaboración con el Hospital Insular. Han creado el Mundo Coronavirus Maker. Desde el Mundo Coronavirus Maker, fundamentalmente son particulares que tienen impresoras 3D en su casa, o algunas pequeñas empresas también, que están donando su filamento, donando su tiempo para imprimir viseras. Nosotros nos encargamos intentar recoger todo lo que se produce. Aquí tenemos la visera que está imprimiendo, ya es la visera protectora para la rama sanitaria. Eduardo mueve ese mismo mundo desde la isla de Tenerife. Somos ya pues cerca de 400 personas, hemos impreso ya alrededor de 5.000 viseras y bueno, el primer domingo, el día 22, ahí se entregaron 400 viseras y más o menos el promedio en estos últimos 8 días ha sido de 600 viseras al día.
Ha creado una aplicación para que se pueda descargar el archivo de fabricación desde cualquier parte del mundo. En Canarias, Baleares, Valencia, La Rioja, Cataluña, Asturias, Aragón, Valladolid, que es una provincia. Y bueno, también estoy hablando con otros países como Argentina, que casualidad de la vida pues terminé tocando en esa puerta, y también para ver si puedo distribuir en demás países. Cada día se suman más makers a este solidario mundo creado desde la tecnología. Hasta 7 perros de la raza canaria podenco se encuentran en un aparente mal estado en un cobertizo de La Matanza, al norte de Tenerife. Los residentes de la zona aseguran que el deplorable estado de los animales ha empeorado con la cuarentena. Nos han hecho llegar un vídeo denuncia a través de la cuenta oficial de Radio Televisión Canaria en Facebook, en el que Adai Domínguez vemos a los perros literalmente viviendo sobre sus excrementos. Sí, se trata de unas imágenes con las que un vecino de La Matanza, en el norte de Tenerife, quiere hacer pública una denuncia de presunto maltrato animal. Asegura que ya ha comunicado este asunto en el Ayuntamiento de La Matanza, pero que hasta la fecha nada ha cambiado en la vida de estos animales. Es más, también sostiene que con el confinamiento el abandono es aún más evidente. Estas que ven son las imágenes en las que el vecino, que ha preferido preservar su anonimato, nos muestra el aparente estado de abandono en el que están los animales. 7 perros malnutridos, encerrados, viviendo sobre sus propios excrementos y en un lugar plagado de pulgas y garrapatas. Imágenes por las que hemos preguntado al Ayuntamiento del Norte de Tenerife, desde donde nos aseguran que la intervención de estos animales es cuestión de horas. La situación de alarma en la que nos encontramos ahora, decretada por el gobierno, no impide que los propietarios de animales puedan acceder a las fincas y lugares donde los animales no se encuentran residiendo con ellos. No es excusa por parte de los propietarios que estos animales estén en estado evidente de abandono. En vía administrativa se puede establecer por parte del ayuntamiento sanción, el decomiso de los mismos y sanciones económicas, y por vía penal nos encontramos con que la pena puede establecerse de 1 año de prisión y en este caso, al ser 7 animales, nos encontraríamos ante un delito continuado de abandono de animales. Por cierto, que la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha advertido a los fiscales provinciales del país de un aumento en el número de adopciones de animales de compañía que podrían estar motivadas por las suspicacias de algunos que tan solo quieren tener una excusa para salir a la calle a pasear a su mascota. Si cuando termine el confinamiento estos animales son abandonados, sus actuales propietarios estarían incurriendo en un delito. En albergues de animales como en el Insular de Gran Canaria, este confinamiento ha traído consigo la paralización de todas las adopciones. Se han prohibido el acceso al público, con lo cual también está prohibido las adopciones tanto de perros como de gatos. La Fiscalía General del Estado, en su división de Medio Ambiente, ha detectado, no obstante, un aumento de adopciones en otro tipo de establecimientos, como lo son, por ejemplo, las protectoras de animales privadas. Parece que hay un índice elevado de adopciones durante este estado de alarma, y es únicamente con el fin pues de pasear al perro, ¿no?, de esta picaresca española. Es por eso que el propio fiscal general del Estado en Medio Ambiente, Antonio Bercher, advierte: si es verdad que esos perros están adoptados únicamente con ese fin, y que en realidad sería pues presumiblemente ese abandono que se haría de esos perros que hoy se están adoptando. Es un delito, el delito de abandono de animales pertenece al maltrato animal. Aún así, colectivos animalistas de todo el país llevan años reclamando un endurecimiento de las sanciones y con ello erradicar todo tipo de irresponsabilidades y picarescas. En estos días estamos viendo muchas muestras de agradecimiento a los sanitarios, por ejemplo, a través de esos aplausos desde las ventanas, los balcones. Son momentos donde la palabra empatizar toma forma. Momentos en los que ayudar a los demás, Carmen Zamora, también nos ayuda. Ponerse en el lugar de la otra persona, a eso se le llama empatía, y en psicología se utiliza mucho para resolver problemas, porque cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona vemos las cosas de otra manera. Es una ayuda mutua, una recompensa mutua. Hacer la compra a una persona que no puede salir de casa, tirar la basura de un vecino o hacer una llamada telefónica a alguien que sabemos que se encuentra solo. Ayudar nos ayuda como personas y como sociedad. Estos días vemos muchos gestos solidarios que nos definen como sociedad y nos enriquecen como personas.
Nos ponemos en el lugar del otro. A esto se le llama empatía. Ejemplos, cuando salimos todos a aplaudir a las 7 a nuestra ventana, cuando ayudamos al vecino que puede ser población de riesgo, llevándole la compra, ofreciéndoles a llevarle a la farmacia, y también quedándonos en casa, es un ejercicio de empatía. Esto tiene beneficios individuales porque nos conecta con los demás de una manera positiva y saludable, y también tiene beneficios colectivos. No solo recibe el beneficio el que es ayudado, también el que ayuda, y todo esto genera el mismo bien común. También hace que no nos sintamos solos, porque todos tenemos un fin común: parar el COVID-19. El confinamiento no está siendo un obstáculo para continuar con algunas rutinas, como por ejemplo las deportivas. Desde casa, niños y niñas de Gran Canaria visten de su maillot varias veces a la semana para no perder sus entrenamientos del club de ciclismo al que pertenecen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aumentamos la resistencia! Podría parecer que este ciclista está solo en casa, pero a través de la pantalla del ordenador sigue su entrenamiento un numeroso grupo de niños de la escuela de ciclismo A Bike Team. Que los profes se lo ocurran un montón y que a mí me gusta ver con mis amigos. Cogemos más fondo porque es con la bici de carretera en rodillo. Hacemos una intensidad dura y pues a mí me gusta mucho también entrenar aquí. Se ha perdido completamente la rutina que teníamos y ahora con esta forma de entrenar estamos construyendo una nueva. De aquí seguramente saldremos muchísimo más reforzados y sobre todo pues saldremos mucho más fuertes. ¡Va! Aunque por supuesto hay cosas que se echan de menos. La sensación de dar pedales al aire libre y ver distintos paisajes, no siempre el mismo, a mi alrededor. Y que con todos los compañeros, los tramos con bajadas y saltos y alguna que otra caída graciosa. Ellos seguirán pedaleando desde casa mientras esperan el reencuentro con sus paseos por la montaña y la libertad que les proporciona el ciclismo. Recuperamos en este momento la conexión con el presidente del Cabildo de Tenerife, con Pedro Martín, al cual estábamos preguntando. Pedro Martín, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos habíamos quedado, presidente, preguntándole por el recinto ferial. Allí en la isla de Tenerife se ha habilitado un hospital de campaña. ¿Ya se ha puesto en marcha? ¿Cuál es la previsión? Bueno, la intención del Cabildo era ofrecer la posibilidad de un hospital de campaña, previendo sobre todo el que no se acolmataran los servicios médicos. Es el gran problema que estamos viendo en otras provincias, en otras comunidades autónomas, y teníamos que adelantarnos a los acontecimientos. Ya está prácticamente instalado, será el lugar al que irán las personas que no estén en una situación especialmente grave, serán aquellos que ya se están recuperando de la enfermedad, que van a tener un seguimiento médico y con la esperanza que desde allí puedan ya definitivamente luego volver a casa. Está previsto una zona en el caso de que haya una recaída o se complique el estado de salud de cualquiera de las personas allí residentes, inmediatamente se puede activar un protocolo de actuación. Pero a partir de ahora solo estamos a la espera de que si no sigue creciendo no tengamos que abrirlo. Si de alguna manera la situación se complica en la isla, sabemos que tenemos ahí un nuevo recurso para dar servicio sanitario. En cuanto al impacto económico que esta crisis está teniendo pues, en el planeta, y en concreto vamos a centrarnos en la isla de Tenerife, en cuanto al turismo, nuestro motor económico, desde el Cabildo se ha lanzado ya una campaña que nos da esperanza con ese vídeo que ha circulado por las redes sociales. Bueno, sí, yo creo que hablamos permanentemente de lo que hacemos cada día, de qué medidas se toman contra el coronavirus, pero yo quiero pensar en que es en el día siguiente, y ese día siguiente vendrá un día en el que, como bien dice ese vídeo, volveremos a salir, volveremos a encontrarnos con los amigos, volveremos a disfrutar de los días fantásticos que tenemos en Tenerife, volveremos a disfrutar de la alegría de vivir aquí, y esa es la intención. Transmitir un mensaje no solo de presente, sino de futuro inmediato. Y ese futuro inmediato, desde luego, será el superar definitivamente la enfermedad. Y mientras el resto de los ciudadanos tenemos que, a día de hoy, cumplir con este confinamiento. ¿Cómo lo está cumpliendo la isla de Tenerife, la ciudadanía? Bueno, en Canarias no tanto como nos hubiera gustado. El confinamiento, saben que han sido muchas las sanciones que se han puesto, en Canarias, en Tenerife también, los casos de personas que salen a la calle y no deberían hacerlo porque no hay motivo justificado.
Y bueno, ojalá que la medida en que esto sea una medida que funciona, vayamos al final asumiéndola todos. Sí quisiera aprovechar la oportunidad, porque ayer lo comentábamos en una reunión que hacía con los grupos, con los portavoces de la oposición del Cabildo, lo hablábamos con el grupo de Sí Podemos, con Coalición Canaria, con el Partido Popular, el hacer un mensaje también para que la ciudadanía entienda que sí que hay personas que tienen que salir a la calle acompañadas de otras. Hay personas que tienen en su familia algún problema de autismo, algún problema de tipo de trastorno, de alguna discapacidad, que en estos casos no pueden salir solos, pero que necesitan tener la oportunidad de salir de casa porque forma parte del trabajo, incluso yo diría de la terapéutica con estos colectivos. Por lo tanto, ser también solidarios y reflexionar antes de enfadarnos con algunos que van por la calle, porque o bien son unos desconsiderados o puede ocurrir que sean personas que tienen una situación especial y que de acuerdo con esa situación especial necesitan salir acompañados de otras personas y no lo están haciendo por incivismo, lo están haciendo porque no les queda otra opción. Hay que comprender situaciones como esa. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y mucho ánimo. Aquí en nuestro archipiélago, recordamos, hay contabilizados 1.380 casos. ¿Podríamos estar cerca de ese pico de contagios? Vamos a preguntárselo a Luis Serra, que es portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria. ¿Qué tal, señor Serra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Canarias? ¿También nos estamos estabilizando? Sí, la verdad es que esto es lo que parece. Lo que pasa es que partimos de una cierta incertidumbre porque quizás se han hecho pocos test diagnósticos, tenemos poca información epidemiológica y fundamentalmente nos basamos en la información que proviene pues, de los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI y de las defunciones. Y parece ser que estemos llegando ya al pico de casos, si no hemos llegado ya, que estamos llegando al pico de casos. Y que por tanto ahora lo que se trata es de hacer bajar la curva, es decir, la curva no va a bajar sola, tenemos que bajar entre todos. El confinamiento es importante y lo que luego se haga en el exterior también. ¿Y se está cumpliendo aquí en Canarias con ese confinamiento? Se está cumpliendo mucho. De hecho, nosotros teníamos evidencias ya antes de esta, digamos, ampliación, que prácticamente el confinamiento llegaba al 80 o 82% de la población, 83%. Ahora hemos bajado a más del 94 o 95% de la actividad se ha parado. O sea, hay un confinamiento muy, muy importante y seguro que esto es decisivo en este, digamos, patrón un poco más beneficioso que estamos observando en Canarias. Ha llegado material a Canarias, pero ¿realmente está garantizada desde su punto de vista la asistencia a aquellas personas que enfermen y también la protección a los sanitarios y también a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Nosotros yo no puedo saber exactamente la cantidad de material que ha llegado, nos van dando informes y a partir de aquí pues se pueden hacer estimaciones, pero es evidente que la protección de nuestro profesional sanitario es fundamental, ¿no? Y por suerte nuestro profesional sanitario aquí está en una situación, por lo menos de presión asistencial, mucho mejor que en otros puntos de la península, muchísimo mejor, pero debemos de garantizar que haga una práctica asistencial completamente segura y que no ponga en riesgo ni su salud ni la de sus familias. Es que se maneja una cifra que un 19% aproximadamente del personal sanitario está contagiado. No, esto es completamente. No, un 19% no está infectado. A lo mejor podría llegar al 1%, pero ni eso, porque otra cosa es que del total de test que se han hecho, un 19% sean sanitarios, pero es que se han hecho mucho más sanitarios, mucho más test en sanitarios que están en primera línea. Pero no, nuestros sanitarios están aproximadamente bastante menos infectados que en Madrid, un tercio de las infecciones que tiene Madrid o menos, los que están en primera línea. En relación con otras comunidades autónomas, ¿cuál es la situación de nuestro archipiélago? Privilegiada. Es realmente privilegiada en cuanto a casos, en cuanto a hospitalizaciones, ingresos en UCI, defunciones. Tenemos incidencias que ajustamos por la población muy inferiores y por tanto tenemos una gran ventaja de haber entrado en este periodo de cuarentena
digamos, con tan pocas cifras. Porque si no hubiera habido cuarentena es evidente que estaríamos ahora actualmente colapsados y con un número de muertes muchísimo más alto. ¿Y por qué si miramos al número de casos de contagios en Tenerife se disparan? Bueno, primero se han hecho más test y segundo ha habido más problemas localizados en algunos puntos. Estamos hablando de diferencias, digamos, que son importantes en nuestro territorio, pero que globalmente no son muy importantes y que pues ha habido algunos problemas en algunos centros residenciales y esto ha hecho aumentar más los casos. Pero no son grandes diferencias. Es evidente que desde el punto de vista epidemiológico, Tenerife y Gran Canaria tienen una consideración especial. Cuidado con lo que está pasando en Lanzarote, porque parece que está aumentando un poco y tenemos que vigilar. Y en La Palma, el resto de las islas son islas de perfil epidemiológico más bien bajo y que la infección se puede controlar, digamos, mucho mejor y muy fácilmente. Y en teoría, no me quiero aventurar, pero estas islas podrían ser las primeras en poder acabar el confinamiento. Se dice que el reto es salir del aislamiento sin que haya un nuevo brote. ¿Podría haber un segundo brote? Claro que lo va a haber, seguro que lo va a haber. Es decir, si no es este año o si no es esta temporada antes del verano, va a ser en el próximo invierno o en la final del otoño. Esto seguro que lo va a haber. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que hacer las cosas para evitar que estos brotes se reproduzcan y sobre todo que tengamos suficiente capacidad de respuesta tanto en reactivos, en test rápidos como en material de protección individual que nos permitan hacer una respuesta a las crisis rápida y realmente resolutiva, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que hacer aprender que tenemos que seguir preparándonos, pero ya no para el mañana, para lo que está sucediendo ahora, que es importantísimo, sino para lo que nos viene en los próximos 2 o 3 meses. Y podríamos decir que las medidas hasta ahora son suficientes. A su juicio, ¿qué es necesario inmediatamente para seguir enfrentándonos a esta enfermedad en Canarias? Pues que no haya demoras en el diagnóstico, es decir, que las personas cuando tengamos una sospecha de un caso lo podamos diagnosticar enseguida. Nos falta capacidad de laboratorio, capacidad de respuesta, ¿no? Y en este sentido hemos recomendado ver las formas como nuestros laboratorios, que actualmente están llevados por personal de forma, digamos, desbordada de los propios servicios de microbiología, cómo se podría a lo mejor complementar con otro tipo de personal más orientado a otras áreas de investigación para que esto pudieran seguir operando durante las 24 horas y seguir facilitando informaciones. Luego, a la espera de los test rápidos también, que nos van a facilitar un instrumento importantísimo para, digamos, demorar al mínimo el diagnóstico y, sobre todo, poder controlar los contactos de esta persona y aislarlos al máximo, ¿no? Y luego mejorar el confinamiento. Muchas veces en muchas familias, por el tipo de residencia, por el tipo de espacio donde viven, es muy difícil aislar a una persona del resto de la familia. Por tanto, tenemos que pensar también en espacios donde estas personas que han dado positivo al test puedan aislarse del resto de la familia y no suponga un peligro para la extensión de la enfermedad, no solo a toda la familia, sino a otras personas. Luis Serra, portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria en Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y ya lo hemos contado, esta mañana se ha reunido el Comité de Gestión Social por esta situación de emergencia sanitaria. ¿Qué se ha dicho en ese encuentro? Bueno, entre otros responsables del Gobierno de Canarias ha estado Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales, que nos atiende a esta hora. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Bueno, saber, en esa reunión, ¿cuáles son las nuevas medidas que se han acordado para nuestro archipiélago? Bueno, la principal preocupación que tiene este Gobierno de Canarias es ahora mismo cuidar de nuestras personas mayores y así hemos establecido un número de acciones a realizar en los próximos días para estar aún si cabe más protegidos y entre otras cosas pues tenemos hoy una buena noticia y es la llegada de esos aviones con material, no solo material de protección para las personas que prestan servicio
servicios a nuestras personas más sensibles, más vulnerables en estos momentos, que son nuestras personas mayores, sino que además en esos aviones también vienen test de diagnóstico que haremos no solo a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros profesionales sociosanitarios, sino también queremos dar prioridad a esas personas mayores, que tengan claro que este Gobierno de Canarias va a velar por aquellos que durante tanto tiempo nos han cuidado a nosotras. ¿Qué ocurre con esa renta de emergencia que se había hablado de ella? ¿Una renta de emergencia al final sale adelante o no? Sí, en estos días el equipo de la Consejería de Derechos Sociales ha estado trabajando las distintas fórmulas para implementar esa renta de emergencia. Lo que queremos lograr con esta renta es multiplicar de forma notoria las personas que están siendo beneficiarios de cualquier tipo de prestación de la comunidad autónoma, ya sea una pensión no contributiva, una prestación canaria de inserción o otro tipo de ayudas. Queremos ampliar el número de personas porque sabemos que esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria trae paralelamente consigo una emergencia social y en ese sentido no queremos dejar a nadie atrás. Pronto se materializará y se implementará esa renta de emergencia. Estamos trabajando de manera acelerada pues para que pueda llegar en un breve periodo de tiempo y esperamos que en el comité de emergencia que hemos convocado para la próxima semana ya podamos decir y comunicar exactamente a la ciudadanía cómo se va a hacer realidad esa renta. Ya les puedo anunciar que sí que nos hemos puesto en contacto pues con diversas entidades que nos podrían facilitar que esa renta sea mucho más rápido de lo que son habituales las prestaciones y ayudas que da el Gobierno de Canarias, y esa es la función y nuestra máxima preocupación ahora mismo, que es llegar a las familias y llegar cuanto antes. Se ponen en marcha una serie de medidas para las familias más vulnerables. Tener claro qué son las familias vulnerables, qué reflejan, me refiero al número de miembros, a la cantidad de dinero que reciben mensualmente, cuáles son las medidas y cómo pueden acceder a ellas. Bueno, estamos ahora mismo estudiando, reflexionando cómo se puede sacar adelante esa renta de emergencia, pero sí, va a ir en función del número de personas que tenga el núcleo familiar. Va a haber una cuantía base de ingresos mínimos para esas familias que se verá incrementada según el número de personas que tenga ese núcleo familiar. Lo que queremos además con esta renta es que esté restringida pues al gasto de bienes de primera necesidad, ya bien sean compras en supermercados, en farmacias, ya bien sea el pago de suministros pues energéticos, de luz, de agua, o también el pago del alquiler u otras cuantías que son necesarias para el día a día cotidiano de las familias, y que ahora por el momento en el que estamos y por la situación en la que estamos se les hace mucho más complicado, ¿no?, acceder a dinero, a ese tipo de ingresos. Sabemos también que esto va a ayudar a aquellas familias que probablemente no estaban en una situación de vulnerabilidad antes del estallido de la emergencia sanitaria y, sin embargo, es causante esta emergencia sanitaria, y ahora sí ven que llegan a final de mes con más dificultad. Entonces, sabemos que debemos ampliar el perfil al cual llegan este tipo de ayudas normalmente. Y también conseguir el dinero, ¿no?, para poder atender a toda la gente que lo necesita. ¿Cómo marcha la coordinación entre pues, el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos?
Pues la verdad que muy positiva a todos los niveles, no solo con cabildos y ayuntamientos, con los cuales nos reunimos ayer mismo desde la Consejería de Derechos Sociales, con la FECAN y las 4 grandes ciudades de este archipiélago, y también con todas las consejerías de Derechos Sociales o de Servicios Sociales de los distintos cabildos insulares. Pero bueno, la coordinación no solo es de forma archipelágica, sino también con el resto del Estado. De hecho, ya hemos tenido 2 reuniones con el Ministerio de Derechos Sociales y la tercera, la próxima, se hará efectiva el próximo viernes, y estamos también recibiendo recursos del Estado. Hemos recibido pues ya esos 14 millones de euros pues para hacer frente a la crisis social generada por el COVID-19, y además están también pendientes de recibir, pero que pronto también serán efectivos, 1.250.000 euros que van destinados pues a esas becas de comedor cuota cero. En esa reunión del comité también ha estado presente la consejera de Educación, y queremos pararnos un momento en los niños, aquellos que iban al comedor escolar, ya tienen su familia una cuantía para poder asegurarles la alimentación, y qué pasa con aquellos que no tienen los medios digitales para poder seguir las clases. Pues así, la prioridad tanto para nuestra consejería como para la Consejería de Educación era que los niños pudieran acceder de manera prioritaria a una alimentación saludable y de calidad. Esto es una realidad, y que probablemente, como el estado de emergencia se va a dilatar en el tiempo, vamos a seguir aportando estas ayudas mientras dure esta situación excepcional. Y no nos olvidamos de que para que esos niños y niñas puedan acceder a una educación de forma telemática, como se está haciendo en estos momentos, necesitan dispositivos tecnológicos y también necesitan datos, pues por ejemplo, para poder acceder a Internet. Ya desde la Consejería, como también desde los ayuntamientos y cabildos, se está haciendo llegar herramientas a estos niños y niñas más vulnerables para que puedan hacer un seguimiento de sus clases, y además también tenemos colaboración de empresas como por ejemplo Telefónica, que ayer mismo nos hizo llegar más de 1.500 tarjetas con datos para que estos niños pudieran acceder a su teleformación. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, muchísimas gracias por atendernos, que tenga una buena tarde. Muy buenas tardes a todos y mucho ánimo. Continuamos con más noticias. El Partido Popular ha pedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que refuerce la plantilla del área de servicios sociales para atender la creciente demanda por el COVID-19. Además, ha solicitado que se habilite un teléfono municipal para atender a las personas mayores que viven solas. Que ponga en marcha las medidas que sean necesarias para salir o hacer frente a esta crisis y luego a la post-crisis, porque está claro que esto va a tener un impacto tremendo, sobre todo desde el punto de vista social. Lo va a tener desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. El Instituto Canario de Igualdad espera un repunte en las peticiones de ayuda de mujeres en situación de violencia de género al final de este confinamiento. Para evitar una amenaza mayor a estas mujeres durante el estado de alarma, ha publicado un decálogo con recomendaciones que se suma a la campaña Mascarilla 19 en colaboración con las farmacias. Memorizar números de emergencia o establecer una rutina de contacto con el exterior son algunas de las recomendaciones del Instituto Canario de Igualdad para mujeres que conviven con su maltratador. El repunte en las peticiones de ayuda se esperan al término del confinamiento. Tenemos ejemplos de otras ocasiones en las que ha sucedido aquí, como por ejemplo cuando hubo las inundaciones. Sabemos por experiencia que cuando todo esto pase va a haber un repunte y un aumento considerable de llamadas, y ahí es donde tenemos que estar también pendientes. El Instituto Canario de Igualdad recuerda que el estado de alarma actual no contempla sanciones a las mujeres que abandonen la vivienda ante una amenaza machista. Todos los recursos contra la violencia de género están disponibles. Si sus vidas corren peligro, se les saca de sus hogares y se les lleva a la casa de acogida inmediata, donde pueden permanecer 15 días. En estos 15 días se hace un examen y un diagnóstico exhaustivo y riguroso de su caso particular, y transcurridos los cuales pueden ir a las casas de acogida. Durante el estado de alarma, una decena de mujeres ha acudido a las farmacias canarias para pedir ayuda con el código Mascarilla 19.
Las restricciones impuestas ante el coronavirus han motivado que las muertes no solo por esta enfermedad, sino por cualquier causa sean más difíciles en estos momentos. Los expertos aconsejan adaptarse a la nueva situación y tarde o temprano pasar el duelo. No poder abrazar a los familiares, imposibilidad de acompañar en el momento del fallecimiento, prohibido acudir a los cementerios a despedir a nuestros seres queridos, es la realidad que se impone a la hora de una muerte en tiempos del coronavirus. Los duelos, según los expertos, no son iguales para todos, pero ahora son más complicados. Pero el duelo en sí mismo tiene un comportamiento simbólico que va aparejado a este proceso adaptativo. Un proceso adaptativo que nos lleva a ser capaz de reubicar al ser querido en un lugar al que poder acceder cuando queramos a través de medios y de fórmulas diversas y variadas que hacen que nos relacionamos con él, con sus cosas, con sus objetos, con sus recuerdos, con su memoria. En definitiva, el duelo, ese proceso adaptativo se ve ahora quizás afectado, pero es una modificación a la que el ser humano está preparado para asumir. Los rituales ante la muerte han cambiado de forma temporal. Se recomienda evitar la sensación de culpabilidad, hablar y desahogarse y, si es necesario, llorar. Se puede dar el caso de que el proceso de duelo se retrase incluso mientras dura la situación de alarma, pero se aconseja pasar siempre ese duelo porque dicen es un proceso saludable para la despedida. El Colegio Notarial de Canarias ha hecho un llamamiento a la población para recordar su vocación de servicio público. Estos días son muchas las dudas que tienen muchas personas, la mayoría referidas a testamentos y operaciones financieras. Todas las operaciones urgentes serán atendidas. Los testamentos están generando muchas dudas estos días. Si ustedes en el pasado ya otorgaron testamento, no es preciso realizarlo de nuevo. Aquellos que no lo hicieron y consideren que quieren hacerlo ahora, tienen que valorar que estamos en un estado de alarma, por lo que solo se autorizarán aquellos que sean urgentes e inaplazables. En este sentido, les rogamos encarecidamente que si consideran que están en esta circunstancia de urgencia y de necesidad, antes de acudir presencialmente a la notaría, contacten con nosotros por teléfono y valoraremos individualizadamente, caso por caso, para poder atender sus necesidades. Serán los notarios los que valoren la urgencia. Pasa lo mismo con las operaciones de financiación. Las entidades de crédito siguen trabajando para atender las circunstancias actuales. El Consejo General del Notariado también atenderá los casos urgentes, primero por vía telefónica y posteriormente presencialmente. En general, el notariado y muy particularmente el Colegio Notarial de las Islas Canarias queremos transmitirles tranquilidad y serenidad. Recordarles que vamos a seguir a su disposición como funcionarios al servicio de los ciudadanos que somos. Transmitirles igualmente mucho ánimo y mucha fuerza y pedirles encarecidamente que se queden en casa. Mientras dure esta situación, también los registros civiles atenderán solo los casos de urgencia, entendiéndose como tales los nacimientos y las defunciones, además de otras situaciones que sean consideradas como tal en el registro. La industria del cine también sufre las consecuencias del estado de alarma. El COVID-19 ha obligado a suspender más de 300 rodajes en España desde el 11 de marzo. Aquí en Canarias la industria audiovisual ha perdido más de 30 millones de euros y unos 70 proyectos han sido cancelados o pospuestos. Así lo confirma el clúster de Canarias. Ejemplo de ello es el rodaje de la segunda temporada de Hierro que se ha paralizado. El Gobierno de Canarias estudia cada uno de esos casos e implantará una línea de ayudas. Hasta la fecha, por la crisis sanitaria del COVID-19, tenemos constancia desde el clúster audiovisual de Canarias que se han cancelado más de 50 rodajes audiovisuales en Canarias. Son cancelaciones o aplazamientos que no está claro que se vayan a poder celebrar. Eran tanto nacionales como internacionales. Los rodajes de spot y publicitarios, que son la mayoría, eran sobre todo de carácter nacional, y las series de ficción, los programas de televisión y los largometrajes eran fundamentalmente internacionales, provenientes de Europa y de Norteamérica, aunque también existía algún caso de serie nacional como Hierro, que se ha tenido que cancelar por el momento, una pausa en el rodaje. Hay 3 empresas asociadas al clúster involucradas en cuanto al alquiler de material de cámara y de equipamiento y están a la espera de ver si se puede reanudar esta producción gallega lo antes posible. Pero además de los rodajes, también hay que tener en cuenta que esta crisis está suponiendo el parón de los proyectos canarios en marcha, o sea, de los estrenos que se iban a realizar, de los proyectos que se tenían que rodar, de los que estaban desarrollando, de los que dependían de festivales y de foros internacionales de coproducción y de work in progress, que ahora mismo todo está suspendido y que genera en definitiva una gran incertidumbre en el sector. Este parón brusco y repentino en la industria audiovisual canaria
ha supuesto ya la pérdida de más de 30 millones de euros directos. En concreto, 30.350.000 euros ya directamente vinculados a los presupuestos de los proyectos que se han cancelado. Esto sin contar todo el parón empresarial de empleados en estas semanas, en estos meses que está por venir, y está por ver hasta cuánto alcanza también la ola económica. Durante este confinamiento, Miradas Doc quiere dar la posibilidad a todos de conocer el extenso archivo de cortos que integran su sección Doc Express. Trabajos que, como nos cuenta a continuación Lidia Lorenzo, se pueden ver ya gratis. Son 40 cortos realizados por alumnos de imagen y sonido durante su participación en el Festival Internacional de Cine Documental de Guía Erisora. Historias de 10 minutos que ahora están al alcance de todos en las redes sociales. Un espacio que podía tener mucho interés es el de Doc Express, un taller que se organiza para estudiantes de imagen y sonido de Canarias, en los que esos estudiantes vienen al festival para rodar una pieza documental de no más de 10 minutos sobre algún aspecto del municipio. A lo largo de los 13 años de vida de Miradas Doc, se han recogido grabaciones de personajes destacados del municipio, como el del primer médico que tuvo Chío, con el que abren esta serie de proyecciones. A ver si traemos un médico para aquí, para Chío. Pues así lo hicimos. Que a día de hoy, pues gracias a ese taller, gracias a los estudiantes, gracias a la ciudadanía, gracias al festival, tengamos una serie de historias pues guardadas para el álbum de fotos de la familia de Guía. El rescate de estos cortos representa mantener vivo el pasado de un municipio y de un festival que se resiste a ser indiferente durante este confinamiento. Los expertos en meteorología analizan también cuestiones como la calidad del aire. En estos días donde apenas hay movimiento, los datos de la calidad del aire que respiramos, Yaisa Díaz, son muy positivos. Este estado de alarma que nos obliga a quedarnos en casa sin duda tiene efectos muy positivos para el medio ambiente. Lo hemos podido ver estos días, no hace falta irnos a Venecia, en nuestras costas hemos podido divisar a ballenas porque apenas hay barcos. También desde casa podemos escuchar mucho mejor el sonido de los pájaros sin la interferencia de los coches e incluso de los aviones. Lo que debemos saber es que el aire que respiramos es de mayor calidad. Los gases de emisiones contaminantes se han reducido hasta en un 70%. Así nos lo muestra un meteorólogo. Una de las consecuencias del COVID-19 en clave positiva ha sido la reducción de los gases contaminantes en los núcleos urbanos de las islas. Gases como el dióxido de nitrógeno generados por la combustión de los automóviles, sobre todo aquellos que son de tipo diésel, así como por la industria y la generación eléctrica, se han visto claramente reducidos. En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde a primera hora de 7 a 10 de la mañana entran poco más de 7.000 coches, la reducción de emisión de gases contaminantes es notable, así lo indica la estación más cercana. A través de la estación del Parque de la Granja, los valores se han reducido notablemente. Previos a esta crisis, rondaban valores medios de en torno a 40 microgramos por metro cúbico, con picos que llegan a 100 microgramos por metro cúbico, a situarse hoy en día valores medios de apenas 15 microgramos por metro cúbico. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, esta reducción también ha sido considerable, en torno al 70%. Tomamos de referencia la estación del Mercado Central y se han observado valores de apenas 15 microgramos por metro cúbico de media, cuando previos a esta crisis se localizaban en torno a 50 microgramos por metro cúbico. Los gráficos nos ayudan a ver la situación antes y después de esta crisis. El día 13 de marzo vemos concentraciones normales, lo que es normal para la isla de Gran Canaria, y vemos cómo una semana después, el día 20, se han reducido de manera considerable. Sí es verdad que las reducciones llegan a un punto en el que no siguen disminuyendo, puesto que los servicios mínimos siguen en funcionamiento, pero es una muestra de cómo en unos días una situación como esta puede mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Son análisis meteorológicos que ponen de manifiesto la disminución de la contaminación y la calidad del aire que ahora respiramos en un periodo muy corto de tiempo. La zona cero del COVID-19 fue Wuhan, en ese punto de China comenzó todo. Esta noche podremos ver en Televisión Canaria un reportaje de cómo vivió la primera ciudad que cerró sus puertas al mundo la crisis del coronavirus. Muchas de las historias que podremos ver esta noche a partir de las 10:20 son similares a las que vivimos ahora en nuestro país, como la falta de material.
En Wuhan, el personal sanitario trabaja incansablemente. Se protegen con equipos de protección individual, los EPI. Antes de entrar a la sala especial, los doctores y enfermeras deben vestir 2 capas de trajes protectores, guantes, cubiertas protectoras en los zapatos, mascarillas y gafas protectoras. El personal sanitario arriesga su vida para salvar vidas, la de las personas contagiadas. Más de 3.000 profesionales contraen el virus, 12 de ellos fallecen. Un equipo de voluntarios distribuye mascarillas, guantes y trajes protectores donados de todas partes de China y del extranjero. La ciudad fortalece las medidas de aislamiento, prohibido salir de casa, una decisión que resultó clave para frenar la propagación del virus. Hacemos en este momento una pequeña pausa y regresamos con toda la actualidad de la jornada. Les esperamos. No se esperaba ver esta imagen esta mañana en la Gran Canaria 1 en pleno confinamiento, cuando solo pueden circular aquellas personas que trabajen en servicios esenciales. Se han montado, como ven, largas colas. El motivo: a partir de hoy, justo en este punto, los turismos y motocicletas deben desviarse por la Gran Canaria 3 a Las Palmas de Gran Canaria, y la Gran Canaria 1 queda reservada para la circulación de vehículos de mercancías, de urgencias, sanitarios y transporte de pasajeros. Esta mañana se lo han advertido a los conductores, pero a partir de mañana se sancionará. Buenas tardes de nuevo. Canarias acumula 1.380 casos positivos por coronavirus, 62 fallecimientos y 77 personas han recibido el alta. Preocupa especialmente, María Herrera, la situación en las residencias de mayores. Sí, muy pendientes de las personas de esas residencias de ancianos. En concreto, son 3 las residencias donde ha habido algún positivo, las 3 en la isla de Tenerife, en los municipios de Tegueste, Fasnia y Puerto de la Cruz. 5 personas han fallecido y 47 de estas residencias han dado positivo en COVID-19. En nuestro país las últimas cifras de contagiados superan las 100.000 personas y hay más de 9.000 fallecidos. Silvia Mascareño, sigue creciendo el número de afectados, pero parece que la curva empieza a decaer. Sí, los expertos creen que la curva se está estabilizando, se ralentiza el número de contagios, también de las hospitalizaciones, y eso permite reducir la presión en las unidades de cuidados intensivos de la mayoría de los hospitales. Parece que las medidas de confinamiento están dando resultados. De forma general, lo que podemos decir es que el incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia. Y se ha vuelto a reunir hoy el Comité de Gestión Social de esta emergencia en las islas. El presidente de Canarias, junto a las consejeras de Educación, Agricultura y Derechos Sociales, debaten las medidas dirigidas a aquellas familias y personas más vulnerables en el archipiélago por esta situación de confinamiento. Óscar Herrera, cuéntanos algunas de las conclusiones. En este comité se ha informado que el material de protección individual y los test de detección del COVID-19 que están llegando a Canarias tendrán como prioridad, lógicamente, el personal sanitario, pero también los profesionales de los centros sociosanitarios y los usuarios, personas mayores y discapacitados. También vienen test de diagnóstico que haremos no solo a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros profesionales sociosanitarios, sino también queremos dar prioridad a esas personas mayores. Sanidad pone en marcha hoy en la planta baja del Museo Elder un punto rápido de toma de muestra desde el propio vehículo. Las personas que podrán acceder a este punto, unas 30 han acudido hoy, serán fundamentalmente personal sanitario de residencias sociosanitarias o miembros de los cuerpos de seguridad con cuadros clínicos de infección respiratoria. El país está casi paralizado y son pocas las profesiones que se pueden ejercer. Farmacéuticos, por ejemplo, también fábricas de material sanitario, alimentación, transportistas, bueno, son profesiones consideradas un servicio esencial. Y hoy nosotros vamos a ver cómo es el trabajo que realizan los estibadores. Es un eslabón esencial en la cadena de abastecimiento, una parte importante para que lleguen todos los productos que consumimos en nuestras casas.
también somos un colectivo reivindicativo y solidario, y prueba de ello es que todos los trabajadores estamos a una en este proceso tan duro. Detenido por segunda vez en menos de 48 horas en Tenerife tras escupir a varios guardias civiles mientras decía estar contagiado. Además agredió a una mujer y varios agentes en Buenavista del Norte. Y otra consecuencia del coronavirus, la suspensión de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife, ni baile de magos ni romería. El Ayuntamiento capitalino ha decidido adoptar esta medida debido a la situación que se vive en todo el país. Comienza hoy la campaña de la renta de 2019, pero por las circunstancias que vivimos, de momento solo será posible, Marta Rodríguez, presentarla por internet. Sí, muchos han querido hacerlo desde esta misma mañana, lo que ha provocado que en algunos momentos haya sido difícil acceder a la página web de la agencia tributaria. Las declaraciones se podrán presentar desde hoy mismo y hasta el próximo 30 de junio, pero para que nos atiendan en una oficina como esta, tendremos que esperar al 13 de mayo. El número de fallecidos no da tregua. Hoy tenemos que hablar de 864 víctimas mortales en España. En nuestro país se superan los 100.000 contagios. Son datos duros y lo mascareño, pero parece que se ralentiza el número de contagios. Sí, es la tendencia que destacan hoy los expertos y eso a pesar, como decías, de que hemos superado la barrera de los 102.000 contagiados, también de los 9.000 muertos, o que hemos marcado ese nuevo récord con 864 víctimas en las últimas 24 horas, pero según los expertos la curva se está estabilizando, se ralentiza el número de contagios hasta el 8%, veníamos de un 20% en las últimas semanas y se ralentiza aún más las hospitalizaciones y eso ha permitido reducir la presión en las UCI de la mayoría de los hospitales de España, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, donde estaban muy saturados. Según los expertos, esto indica que las medidas de confinamiento están dando resultados y que vamos en la buena dirección. Y ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento. En algunas comunidades, tanto la presión hospitalaria como la presión de UCIs, de alguna manera parece que se está mejorando. Antes de esa rueda de prensa comparecían también en rueda de prensa telemática en el Palacio de la Moncloa los ministros de Sanidad y el ministro de Consumo, Salvador Illa, que por cierto mañana va a comparecer en el Congreso para explicar su gestión a los grupos parlamentarios. Dice que las medidas están funcionando, que la vía de traslados de pacientes entre comunidades autónomas sigue estando disponible y destaca que la situación de las unidades de cuidados intensivos mejora, eso sí, poco a poco. Esa es quizás la buena noticia de la jornada de hoy. El objetivo, pues, esta semana es la ralentización, que se confirme como pensamos, dicho sea con toda prudencia y precaución que vamos viendo, que se confirme este proceso de ralentización. Se han reducido además las tasas de crecimiento de nuevos casos en UCIs y en contagios de una forma pues relevante, si más no. La filosofía que ha seguido este Ministerio, la filosofía que ha seguido el Ministerio de Consumo y el Gobierno ha sido la de mitigar esos costes que se producen en las pequeñas y medianas empresas y en los consumidores, en las personas que habían tomado unas decisiones que se han visto alteradas como consecuencia del COVID-19. Son 1.380 los casos positivos por coronavirus en el archipiélago y 62 fallecimientos. Tenerife es la isla María Herrera que más datos acumula. Así es, Pilar. Tenerife es la isla que mayor número de casos por COVID-19 acumula. Son 826 casos que acaba de actualizar ahora la Consejería de Sanidad. 85 casos más que este martes y 42 fallecimientos, 5 más que ayer. Además, pues con respecto a la situación de la residencia de ancianos, muy pendientes tanto de usuarios como de trabajadores. El primer caso lo conocíamos la semana pasada, una persona que fallecía en la residencia de ancianos de Fasnia. Además, en ese centro 36 personas más daban positivo, 26 usuarios y 10 trabajadores. También importante esa residencia de Tegueste con 11 positivos y 3 personas fallecidos, y en el hogar de Santa Rita en el puerto de la Cruz también son otros de los casos donde ha habido que lamentar una persona fallecida. Eso sí, se le ha hecho la prueba a 4 personas más, esos test que han dado negativo. Un centro que extrema la precaución ya que cuenta con más de 600 usuarios y casi 400 trabajadores.
mensaje de tranquilidad y sosiego. El centro camina y sigue caminando como lo que es. Después de la incidencia del COVID de nuestros residentes, todo lo demás funcionan los protocolos y las personas que estaban conviviendo con esa persona pues han dado negativos. Y como no, para nuestros familiares, esa tranquilidad, estamos activando un protocolo de comunicación, ya verán que está funcionando, que les va a gustar. El Gobierno distribuye 15 millones de mascarillas y 16 millones de guantes entre las comunidades. Con este nuevo envío a Canarias, desde el día 10 hasta hoy han llegado más de 390.000. Reunión esta mañana del Comité de Gestión Social de Emergencia Sanitaria en nuestro archipiélago para activar medidas dirigidas a esas familias, personas más vulnerables en las islas por esta situación. Óscar Herrera repasa con nosotros esas conclusiones que nos comentabas. Sí, es la segunda vez que se reúne este Comité de Gestión Social por el coronavirus. En esta reunión, el Gobierno ha informado que ese material de protección individual y los test para detectar el COVID-19 que están llegando a Canarias, lo han hecho el pasado fin de semana, ayer, y lo seguirán haciendo en los próximos días, tendrán como prioridad, como no puede ser de otra manera, al personal sanitario, pero también se distribuirán de manera especial en los centros de atención sociosanitaria. Se protegerá a sus profesionales y se harán pruebas diagnósticas a sus usuarios, sobre todo a las personas mayores y también a los discapacitados. Tal es la preocupación que las consejerías de Derechos Sociales y Sanidad han creado una mesa de coordinación, un equipo para hacer un seguimiento exhaustivo, sobre todo de las residencias de mayores. Tenemos hoy una buena noticia y es la llegada de esos aviones con material, no solo material de protección, también vienen test de diagnóstico que haremos no solo a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros profesionales sociosanitarios, sino también queremos dar prioridad a esas personas mayores. Sanidad ha puesto en marcha en Las Palmas de Gran Canaria una zona para tomar muestras al personal sociosanitario y también para los cuerpos de seguridad sin que tengan que bajar del vehículo. Este punto está ubicado junto al Museo Elder y está operativo para estos casos. Cristina Quesada y con cita previa. Sí, hasta este punto solo puede acceder el personal sanitario, también el personal que trabaja en recursos sociosanitarios y los miembros de los cuerpos de seguridad, y siempre además bajo 3 requisitos: que presenten cuadros clínicos con infección respiratoria, que estén ya bajo seguimiento del servicio de atención primaria y que tengan cita previa. Una vez aquí, sin bajarse del vehículo, se pueden tomar esas muestras para después llevar. ¿No? 1, 2, 3, 4, 6. Uno, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son tan grandes secuencias económicas. Más. Pero que, a ver. Un poco el... Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mayor tirada en Alemania. Venga.
Vamos a ver si sucede. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues grande pilar que la sacudida está afectando a todos los sectores económicos. Ya. Cuando estás conmigo normal, también para ser en la casa y ahora principalmente en este estado, pues comida, suministro. Un colectivo conocido por la defensa de sus derechos laborales, pero también solidario. En este estado de alarma están todos a una. Un agradecimiento profundo a todos esos colectivos como el nuestro, que están día a día haciendo que esta situación de alarma y esta situación tan desagradable y tan preocupante ocurra dentro de unos cauces lo más normales posible, y por supuesto el mayor de los reconocimientos para el mundo sanitario. Las imágenes que van a ver corresponden al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí la Policía Nacional ha montado un dispositivo para trasladar a la tripulación de un crucero al aeropuerto de Tenerife Norte. El barco llevaba varios días atracado y hoy hemos podido ver cómo se realizaba el traslado de los 185 integrantes de la tripulación del crucero. 180 son alemanes y 5 austriacos. Bueno, un asunto del que también tenemos que estar muy pendientes a partir de hoy es la campaña de la renta. Este miércoles ya se puede empezar a tramitar, aunque de momento, Marta Rodríguez, solo a través de Internet. Sí, como no se puede salir a la calle, de momento la única opción que se ha habilitado es la de hacerlo telemáticamente. De hecho, esa es la vía que más contribuyentes suelen elegir habitualmente. Muchos de ellos se han dado prisa y esta misma mañana ya han querido entrar a la página web, lo que ha provocado que por momentos haya quedado bloqueada. Importante saber que Hacienda planea empezar a realizar las devoluciones este mismo viernes, pero eso sí, si queremos que nos hagan la declaración de manera presencial en oficinas como esta, tendremos que esperar como mínimo hasta el 13 de mayo. Si ustedes tienen alguna duda, sepan que se han habilitado 2 líneas telefónicas para ayudar a resolverlas. Arranca la campaña de la renta correspondiente a 2019. A partir de hoy, 1 de abril, ya se pueden presentar las declaraciones. De momento, solo es posible hacerlo a través de Internet y a partir del 7 de mayo también por teléfono, para lo que habrá que pedir cita 2 días antes, desde el 5 de mayo. Debido a la situación de alarma, las declaraciones presenciales tendrán que esperar hasta el 13 de ese mismo mes. Se calcula que el 70% de ellas resultarán a favor del contribuyente y podrán empezar a tener el dinero en sus cuentas este mismo viernes. A 7 de cada 10 contribuyentes la renta les sale a devolver, de manera que la gran mayoría de contribuyentes se podrán beneficiar de que la campaña comience ahora, dado que este viernes ya se harán las primeras devoluciones. Además, se incluyen novedades en lo relativo a la tramitación online. Mejoras en la aplicación móvil para reforzar su usabilidad. Y también se simplifica el sistema de identificación, de manera que se va guiando al contribuyente con preguntas sencillas en función de sus preferencias. En líneas generales, no tendrán que presentar su declaración las rentas de hasta 22.000 euros. El plazo de esta campaña termina el 30 de junio. Hay que tener en cuenta que en Canarias se aplican algunas deducciones específicas, como es el caso de los gastos médicos o por estudios. Para los gastos en educación infantil, primaria, secundaria y FP de grado medio, la deducción se amplía, ahora será de 100 euros por el primer descendiente y de 50 para los siguientes. Se mantiene la deducción del 10% en gastos médicos, pero irá en función de la renta. Además, la deducción por inversión en vivienda habitual se amplía a todas con independencia de la fecha de compra. En plena crisis sanitaria internacional por el coronavirus, Marruecos culmina su tramitación parlamentaria en lo referido a la delimitación marítima y se adjudica aguas cercanas a Canarias que ya España solicitaba como propias. De esta manera, el país alauí amplía de forma unilateral su zona económica exclusiva de las 200 millas actuales a las 350 millas que permite su plataforma continental. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha puesto en contacto con la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, y le reclama contundencia. Torres ha recibido el compromiso del Estado de que se elevarán las quejas oportunas ante la ONU y en el caso de que se produzca un solapamiento de las aguas canarias. Bueno, y en Gran Canaria ayer se ordenó el desalojo del centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco tras conocerse casos de contagios del COVID-19 entre los migrantes y los trabajadores, pero sin embargo, Cristina Suárez, el centro 24 horas después todavía continúa abierto.
Pues sí, continúa abierto, no sabemos con exactitud cuándo va a cerrar, pero desde luego que no debería tardar demasiado más. El retraso viene por parte del Ministerio del Interior, que según nos ha explicado, tienen que estudiar detenidamente caso por caso para saber dónde reubicar a los internos. De las 44 personas que estaban en Barranco Seco, ya sabemos que 11 de ellas, 11 migrantes, son positivos en COVID-19. Entre 6 y 8 personas estaban compartiendo la misma habitación y lo siguen haciendo, por lo que no se dan en absoluto las condiciones de aislamiento que son imprescindibles para el tratamiento y curación de esta enfermedad. Precisamente han seguido llegando embarcaciones con migrantes a nuestras costas, 2 esta madrugada. La primera llegó al Muelle de los Abrigos, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, con 24 ocupantes, un niño y 3 mujeres embarazadas incluidas, todos en buen estado de salud. Otra embarcación fue interceptada por salvamento marítimo y escoltada al muelle de Arguineguín, en el municipio de Gran Canaria de Mogán. A bordo, 31 ocupantes, entre ellos una mujer embarazada que fue trasladada al Hospital Materno Infantil. Desde que se inició el estado de alarma han llegado a Canarias 13 pateras con casi 400 migrantes. Y les hablamos de profesionales que consideran que su situación es extremadamente complicada. Es el caso de autónomos dedicados al ocio y al turismo, por ejemplo, las embarcaciones de recreo. Hemos hablado con un patrón de estos barcos que además ha tenido que hacer un ERTE a su empleado. Una de las actividades más demandadas por los turistas en el archipiélago son las excursiones marítimas, empresas que suelen tener mucho trabajo todo el año y ahora no solo tienen que parar, sino que al depender del turismo no saben cuándo podrán volver a trabajar. No sabemos cómo nos va a afectar económicamente todo esto cuando termine, porque no sabemos cómo afectará al turismo, no sabemos cuánto tardará el turismo en regresar a la isla. No tenemos ningún tipo de ingreso y mi empleado, que hemos tenido que hacer un ERTE porque no nos podemos permitir tener el empleado en la plantilla. Es una actividad que depende plenamente del turismo y realmente es una situación insostenible para la empresa y para el patrón. Por lo tanto, somos una de las empresas que nos ha afectado el ERTE, pero pienso que es mejor que ir al paro. Trabajadores acostumbrados a desarrollar su labor en el mar, todo lo contrario a la situación que viven en la actualidad, confinados en casa. Pues otra consecuencia del coronavirus es la suspensión de las fiestas de mayo en Santa Cruz de Tenerife. No va a haber ni baile de magos ni romería. El Ayuntamiento capitalino ha decidido adoptar esta medida debido a la situación que se vive en todo el país. Desde el consistorio se apunta a que se deja la puerta abierta a la posibilidad de que se pueda celebrar algún acto festivo muy concreto, siempre y cuando se den las condiciones idóneas para poder llevarlo a cabo. Por ahora, la imagen que encontramos de la capital tinerfeña en la tercera semana de aislamiento es de una ciudad vacía y sin ruidos. El canto de los pájaros inunda el pulmón de Santa Cruz. El Parque García Sanabria muestra su esplendor. El silencio nos regala el sonido de la naturaleza. En otro punto, algunos ciudadanos acuden a sus quehaceres inexcusables. El mercado municipal luce una imagen inusual. Voy a comprar, está vacío, ¿no? Hay 3 o 4 puestos abiertos, pero vamos, poquita gente veo. Bueno, te da un poquito de pena, pero en fin, habrá que pensar que se contamina menos. He puesto 2 líneas en el suelo para que los clientes mantengan las distancias. En principio he puesto 2, una aquí delante para que se acerquen. Yo mantengo la distancia de seguridad, prácticamente no vendemos nada, no hay gente en la calle, como tiene que ser, gracias a todos los que se quedan en las casas. Mantiene la distancia de seguridad como los que esperan en un cajero y pocos ciudadanos en una de las calles más comerciales de la capital. La bulla de esta calle del Castillo ha dado paso al silencio, los paseos en grupo o en pareja a caminos individuales donde los ciudadanos acuden a hacer sus tareas esenciales como acudir al banco o al mercado. Una situación de emergencia que los ciudadanos aquí en la capital tinerfeña lo han tomado muy en serio y se han quedado en casa. A pesar de las condiciones de aislamiento, siempre hay que ver el lado positivo. Es una ocasión que tenemos todos para aprovechar, para hacer miles de cosas que no podemos hacer el resto del año, por trabajo o por lo que sea. Hay que ayudar a nuestros héroes, que son los únicos que están luchando por nosotros.
Actitud positiva y emplear el tiempo en algo que siempre se ha querido hacer es una alternativa para estos largos días de aislamiento. Buscamos ahora datos del coronavirus también en La Palma, donde ayer mismo se conocían nuevas cifras, Magali Cáceres, de la expansión del COVID-19 en la isla. Lo más llamativo que de lunes a martes se produjeron 10 nuevos casos positivos, llegando la cifra a 62. Otra de las cosas más llamativas ha sido también la confirmación de que 2 trabajadores de centros especiales del Cabildo de La Palma han dado positivo. Uno presta sus servicios en la residencia de pensionistas y el otro en el Centro de Atención a la Discapacidad de Triana. Pero nosotros hoy, además de hablarle de datos del coronavirus, hemos querido también ver algunas de sus consecuencias. Hemos salido a la calle, tomándole el pulso a la calle y a las personas que en ella se encuentran. Saber por qué salen a la calle, a dónde van y con qué medidas de seguridad. También nos hemos acercado al Hospital General porque allí otra serie de pacientes tienen que ir inexcusablemente a recibir sus tratamientos, tanto de oncología como de hemodiálisis. No llegan a estar vacías del todo. Siempre hay alguien que viene o va, alguien que espera, alguien que busca. Recoger un caldero que deje para los alimentos de los sin techo. Para sacar a mis perros y nada, para bancos. Yo soy representante de la industria farmacéutica y vengo a surtir a las farmacias de productos esenciales en este momento. Para pagar las nóminas, ir al banco y a la asesoría y eso. Pues claro, tengo que salir porque vivo sola. Las compras suelen venir como para que les duren varios días, ¿vale? Y después están los que deben salir de casa por obligación, o para desempeñar su trabajo, o para recibir sus tratamientos. Es el caso de los más de 50 pacientes de oncología o hemodiálisis que no pueden retrasar su medicación. Desde el día anterior a su visita al hospital, se toman medidas de extrema seguridad. Cuando entran en el transporte colectivo que llevan, van con medidas de protección de distancia y de EPIs que les corresponden. Están separados por la distancia reglamentaria de más de 1 metro y se le vuelve a tomar la temperatura y se le vuelve a realizar pruebas de control para evitar al máximo la posibilidad de que el virus entre dentro de la unidad. También siguen funcionando en el hospital el resto de especialidades, aunque se intenta derivar todo lo posible a la telemedicina y atención telefónica. Queremos agradecer la colaboración de todos los enfermos y todos los ciudadanos que están colaborando a que podamos determinar por fin un cerco al virus del COVID-19 y de esta manera salir todos indemnes de esta terrible epidemia. Por ellos, por los profesionales que día a día cuidan de nosotros en la primera línea de fuego, quedémonos en casa y cada tarde a las 7 sigamos saliendo a nuestras ventanas y balcones. Y cada vez son más los supermercados y establecimientos que han puesto en marcha servicio a domicilio. Eso ha propiciado, Patricia Clemente, que cada vez sean menos las personas que salen a la calle. Sí, desde que se declaró el estado de alarma no era mucha la gente que nos encontrábamos por la calle desde que el lunes. Además se limitaron los servicios mínimos, es mucha menos la gente que opta por salir de sus viviendas. Y si a todo esto le sumamos que cada vez son más los establecimientos que han optado por realizar servicio a domicilio, entenderán la imagen que nos deja hoy la capital gomera. Lo cierto es que la isla no presenta unos datos demasiado alarmantes. Según la última información aportada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la isla de La Gomera lleva 5 casos activos por COVID-19 desde el día 29 de marzo. En total han sido 8 los casos confirmados en la isla. Como saben, 3 de ellos ya han recibido el alta hospitalaria. Por el momento, ninguno de estos 5 casos ha necesitado ingreso en el hospital y todos se encuentran en aislamiento domiciliario. Es miércoles, aunque parezca domingo. Muy poca gente en las calles de San Sebastián. Tampoco dentro del mercado, uno de los lugares más transitados del municipio, aunque no lo parezca. Son muchos los establecimientos que han decidido poner en marcha el servicio de entrega a domicilio. Aunque no haya nadie en este puesto, se está preparando un pedido. A partir de ahora el confinamiento total, pues la gente ahora sí está más en casa, ya no está saliendo a trabajar, muchos trabajadores que teníamos por aquí. Entonces pues ahora estamos llevando las cosillas a la casa a la gente. Un servicio que va más que todo a la población mayor, para que es la población más vulnerable y no esté exponiéndose. Simplemente tienes que llamar a los teléfonos de cada establecimiento y solicitar tu compra. Si bien es importante preguntar cuáles son las condiciones de cada uno de los negocios.
Por su parte, el Cabildo Insular continúa trabajando para frenar la propagación del COVID-19. Con el reparto de hoy serán 18.500 guantes y 3.500 mascarillas, junto con lejía o gel hidroalcohólico. Y a su vez hemos dotado también de contenedores para los residuos. Contenedores para los residuos para aislarlos habitación por habitación y que lógicamente en la cadena hasta que se llega al complejo ambiental no tenga ningún tipo de contactos ni contagios con otras personas. La isla de La Gomera espera paciente y cumpliendo las normas a que todo esto pase. Calles vacías sí, pero que significan que las cosas se están haciendo bien. De La Gomera nos vamos al Hierro, donde vamos a ver cómo están llevando allí el confinamiento en una isla donde, María Fernández, siguen siendo 3 los casos positivos. Así es, nos mantenemos un día más con 3 casos positivos acumulados, una cifra que no varía desde el pasado 24 de marzo. ¿Y cómo están llevando a cabo el confinamiento los serreños? Lo veremos ahora, pero en líneas generales solo se está saliendo de casa para realizar las actividades permitidas. Las pocas personas que nos encontramos en la calle están realizando o compras de artículos de primera necesidad o en los cajeros de las entidades bancarias o incluso al tratarse de una isla en la que muchas personas tienen un terreno o una huerta en casa, los hemos encontrado regando o atendiendo esos cultivos. Además, también salen los trabajadores de las actividades esenciales, como los sanitarios o los operarios, que no paran de limpiar y desinfectar nuestras calles. Hoy además hemos hablado con la pediatra que ya está instalada en la Escuela Infantil Municipal y nos cuenta cuáles son las consultas que se están llevando a cabo. Hay citas que no se pueden aplazar. La consulta de pediatría se ha instalado en la escuela infantil para proteger a los más pequeños. Todo el control de niños sanos con vacuna incluida hasta los 15 meses, que son los niños de riesgo. Y todas las llamadas telefónicas que se nos presentan. Si viene algún niño enfermo, y realmente también lo vemos. Los serreños en general cumplen el confinamiento y las pocas personas que se ven por las calles salen a las actividades permitidas. Vengo a comprar el pan y a unas cosas que me hacen falta para casa aquí en la tienda. Algunos comercios ayudan a que no salgamos de casa. Ellos llaman, hacen un pedido, nosotros se lo preparamos y después de las 3 de la tarde se lo acercamos. Hay trabajos que no cesan. El servicio de limpieza de las calles es esencial, encontrando las calles más limpias de lo normal. Los cultivos no entienden de confinamiento y necesitan los mismos cuidados. Encerrados en casa, pero bueno, escapamos bien. Entre que haya papas y gofio, como digo yo, escapamos. Y para que podamos salir a lo imprescindible, muchos son los que siguen trabajando para que lo hagamos con una mayor seguridad. La noticia del día en la isla de Lanzarote ha sido un nuevo fallecimiento a consecuencia de esta pandemia. La isla suma un total de 4 fallecidos. Sara Duarte se trata de un hombre de avanzada edad. Efectivamente, en concreto, un varón de 75 años de edad que además contaba con una importante patología previa. Pero esto no es todo. En las últimas 24 horas tenemos que sumar 3 nuevos positivos que nos dejan un total de 59 acumulados. Con 4 fallecidos y tan solo una alta hospitalaria, la isla de Lanzarote registra actualmente 54 casos activos de COVID-19. 22 personas se encuentran ingresadas, 8 de ellas en la UCI y las 33 personas restantes continúan en sus hogares con un seguimiento domiciliario. Por otro lado, la gerencia del Hospital Dr. José Molina Orosa nos ha cedido unas imágenes en 3D de unos pulmones con neumonía por COVID-19. Son 2 fotografías del mismo paciente, boca arriba y boca abajo. La radióloga y autora de estas imágenes nos ha hecho la siguiente interpretación. Es una afectación bilateral, que la diferencia de las neumonías comunes que solemos tener, que suelen ser de afectación de una única parte de un pulmón, bueno, pues lo que hace el COVID-19 es afectar de manera característica o más característica a ambos pulmones y tiene esa afectación periférica, así como en áreas que se ven en las 2 imágenes y para que nos entendamos todos, blanquecinas. En este caso, pues es una afectación leve, moderada de la enfermedad y en los pacientes más graves cada vez hay más áreas blanquecinas y van a experimentar una mayor sensación de falta de aire. Continuamos en Fuerteventura, que mantiene 23 casos activos sin registrar incrementos en las últimas horas. Mientras tanto, se refuerza el material sanitario con la llegada de 50.000 test que permitirán aumentar las pruebas del COVID-19. Almudena Betancor, la última hora.
Este mediodía aterrizaba en el aeropuerto Majorero el avión con ese material sanitario tan necesario procedente de Alemania. 50.000 test PCR, los más fiables del mercado para la detección del coronavirus. Ahora se distribuirán en los centros sanitarios y en todos esos sectores esenciales que están luchando en este estado de alarma. Además, también este material se facilitará a otras islas si así lo necesitaran para la lucha en esta pandemia, que por otro lado nos está dejando imágenes bastante positivas, esos héroes anónimos, esa solidaridad que está recorriendo todo el archipiélago. Hoy aquí en Fuerteventura queremos detenernos en una iniciativa ciudadana que ponían en marcha 3 jóvenes de la isla, Gebi, Geray y Dailos, y al que ya se han sumado más de 50 personas. Una comunidad de impresores 3D que desde casa fabrican viseras de acetato para luchar contra el coronavirus. Una iniciativa a la que se han sumado ya instituciones como el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Desde hace días estas impresoras 3D no paran de trabajar. Son más de una treintena los jóvenes de Fuerteventura que ponen sus máquinas y su trabajo para elaborar desde casa viseras ante la escasez de material de protección sanitario. El Ayuntamiento y el Cabildo se unen a la idea y nos apoyan dándonos los consumibles como el hilo y los repartos. Queremos que lleguen a todas partes de la isla, a toda la gente que atiende al público. Esperamos y deseamos llegar a las 1000. Unos materiales que terminan de elaborarse aquí en espacios como este, el pabellón Oasis, cedido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y nos llega el material y cogemos una servilleta con el desinfectante y vamos limpiando las máscaras y después vamos poniéndole los tirantes. Nosotros aportamos material y ellos ponen pues su maquinaria y también su inestimable tiempo. Y todas aquellas personas que necesiten realmente estas viseras es simplemente que llamen, que digan cuántas necesitan. Estiman realizar diariamente un centenar de estas viseras de autoprotección. Este es uno de los primeros pedidos que irá a una farmacia de Corralejo y a una empresa de transporte. Durante este estado de alarma, el consumo de Internet ha aumentado, fíjense, un 40%. Eso lo saben los ciberdelincuentes que aprovechan para lanzar campañas de publicidad engañosas o bulos. Victoria Pérez, Policía Nacional y Guardia Civil tienen varias investigaciones abiertas. Sí, y un ejemplo de ello lo tenemos hoy mismo. La Guardia Civil informa de la investigación en torno a un hombre en la comunidad autónoma de La Rioja que presuntamente aprovechaba esta crisis sanitaria para vender aparatos de ventilación que tenía almacenados desde hace años y los sacó ahora. Decía que con ellos se prevenía el coronavirus y los vendía a 130 euros cada uno. Este es un ejemplo de estafas que se pueden denunciar a través del correo electrónico oficial ciberestafas@guardiacivil.org. Cada día nos encontramos muchas noticias falsas, muchos bulos, incluso con Canarias como protagonista. Vean algunos. Este vídeo en el que se ve a unos militares deteniendo a una mujer no es de un supermercado de Canarias, es de Alicante. Una cadena de WhatsApp lo sitúa erróneamente en Salinetas, Gran Canaria. Se está difundiendo también este mensaje. Asegura que la ONU está dando ayudas alimentarias para prevenir que salgamos de casa. O este otro, con bonos semanales del gobierno. Son mentira. Los estafadores usan estas informaciones falsas para conseguir nuestros datos personales. Miren y escuchen este vídeo. Mío lleno. Para Francia. De todo tipo de esto. ¿Por qué? Porque resulta que le digo, la carga que es para España, yo soy español, la carga que es para España, no. España tendrá guante cuando los pague y cosas cuando las pague. El camionero asegura que en todas esas cajas hay material sanitario que será transportado a Francia porque España no paga. La realidad la ha contado el director operativo de la Policía Nacional en su última intervención. Se trata de un bulo y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios. Y esta aplicación que promete ayudarnos a diagnosticar el COVID-19 es un gancho del cibercrimen. Consulta siempre fuentes oficiales y no extiendas tampoco el virus de la falsedad.
La Guardia Civil ha detenido por segunda vez a un individuo por no respetar el confinamiento. Además, agredió a una vecina y a varios agentes en la localidad tinerfeña de Buenavista del Norte. Amenazaba con escupirles y contagiarles. Se le imputan delitos de desorden público, atentado contra agentes de la autoridad, daños y lesiones, por los que se ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. También ha sancionado a los propietarios de 3 bares en el municipio tinerfeño de Icó de los Vinos que mantenían su actividad. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer que vendía material sanitario de protección sustraído en un hospital. Esta persona, trabajadora de la limpieza en el Hospital de la Candelaria, sustraía efectos de protección como mascarillas y EPIs que posteriormente vendía en el barrio en el que residía. Esta persona vendía por un valor de 20 euros un kit que era compuesto por mascarilla, guantes y algún EPI. Y en La Palma han detenido a 2 vecinos por saltarse en 3 ocasiones la orden de confinamiento. La última para robar un coche. Además se resistieron a su detención. El juez ha ordenado su ingreso en prisión. Delitos que también se repiten en Lanzarote. Aquí podemos ver cómo 2 personas acceden al interior de un hotel de Costa Teguise, del que se llevan varios objetos. Ocurrió a plena luz del día a las 11 de la mañana. También se han dado casos de hurtos en establecimientos de Arrecife, incluso al aire libre, haciéndose con los motores de los barcos ubicados en el charco de San Ginés. Desde la Policía Local de Arrecife no hemos detectado mayor número de incidencias. Sí es cierto que a día de hoy tenemos en torno a los 140 denuncias tramitadas a través de la delegación del Gobierno por incumplimiento del estado de alarma, y entre ellas se encuentran pues varios hurtos y varios delitos contra la sanidad pública. Las imágenes anecdóticas de este día nos acercan al timple de la mano de Benito Cabrera y a ritmos latinos con el son de la cuarentena del grupo Son del Caney. Lo más característico del timple es el rasgueo. El timplista Benito Cabrera comparte sus conocimientos para que nos enamoremos de este instrumento canario con tutoriales en YouTube. Un instrumento que rasguea a esta joven en su casa de Lanzarote. Un virus que mantiene confinada también a la pequeña Silvia. ¡Cuidado! Vamos a portarnos bien, vamos a quedarnos en casa, que la cosa está malita. Este son de la cuarentena es obra de Yoriel Carmona y Son del Caney para bailar sin salir de casa. Con lo que pasa, por eso no salgo a la calle, porque a mí sí me da pena y por eso hay... Nosotros lo dejamos aquí, en unos minutos volvemos con la información deportiva, pero antes les dejamos con un reconocimiento realizado por Radio Televisión Canaria, con un mensaje de esperanza. Todos hemos visto cómo nuestra vida ha dado un giro de 180 grados. Hace una semana que lo normal se ha convertido en excepcional y lo hemos vivido en primera persona y se lo hemos contado aquí en Radio Televisión Canaria. Pronto nos volveremos a abrazar. Esto lo vamos a contar juntos. Es lógico que tengas miedo. Nunca pensaste que esto ocurriría. Estamos confinados. Tememos lo desconocido. No podemos salir de casa. No hay nadie en el parque, en las calles. Hemos perdido la libertad de pasear. Hemos caído en la cuenta de que somos frágiles, que un minúsculo enemigo nos obliga a apartarnos para así ganar unidos. No sabemos dónde puede estar. Primero nos robó los besos, los abrazos. Luego trajo miedo, temor y dolor cercano y colectivo. Nos obliga a defendernos sin siquiera poder llorar juntos el dolor que nos causa. Es el momento de sacar las mejores armas de nuestra especie, la inteligencia y los mejores sentimientos. Porque sin tocarnos, nosotros sí que somos capaces de acompasar nuestro latir.
sin tocarnos. Nosotros sí que somos capaces de contagiarnos con emociones comunes. Porque aún desde un balcón, transmitimos a todo el barrio positividad de la buena. Porque a nosotros ninguna distancia nos impide darnos ánimo y transferirnos fuerza. Porque ahora somos amigos hasta de los vecinos que no conocíamos y sin salir de la nuestra nos encontramos con quienes viven en casas muy lejanas. Y entre tanto, la naturaleza descansa y se regenera y nosotros descubrimos lo mejor de nosotros mismos. Juntos lo vamos a conseguir. Y todos los sentimientos que ahora no podemos expresar, los vamos a guardar para construir el mundo que pronto volveremos a pisar. Radio Televisión Canaria. Lo vamos a contar juntos.